Bueno, ¿qué tal? Ahora sí, bienvenidos a todos, a todas. Eh, bueno, vamos a comenzar ya la recta final, la última eh, eh, participación, conferencia, encuentro. Bueno, y estoy muy contento de presentarles a Juan Pablo Capdeville. Bueno, mi maestro, voy a admitir aquí las personas, y bueno, tomé yo con él, un máster en psicosomática muy interesante, y y bueno, eh, ¿qué les puedo contar? Juan Pablo, es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Ha publicado en los cuadernos de la Escuela Freudiana, cuadernos Sigmund Freud. Ha presentado trabajos en congresos internacionales. Ha trabajado por mucho tiempo en un hospital allá en Buenos Aires. Muy diferente acá en México, y es muy valioso también el tratamiento, psicoanálisis hospital en hospitales públicos, y pues es un gusto tener a Juan Pablo por acá. Eh, y el tema de esta conferencia, el cuerpo para el psicoanálisis, cómo se entiende, cómo se conceptualiza esta la obra muy extensa de Lacan, pero esta cuestión, ¿verdad?, de la sustancia rozante y todo lo que puede haber allí, bueno, muchas cosas. Pero bueno, te paso la palabra. Pueden ir haciendo sus preguntas, poniéndolas en el chat, y al final dejamos un tiempo para conversar. Adelante, gracias. Bueno, es un gusto para mí participar de estas jornadas de psicoanálisis organizadas desde México, ¿no? Por Clínica del Sujeto con motivo del segundo aniversario. Y quiero hacer propicia la ocasión para agradecer la invitación a Clínica del Sujeto y especialmente a quien me la cursó. Eric, te agradezco tus palabras y tu presentación. Y bueno, recíprocamente para mí es un gusto también trabajar con vos y espero que sea un gusto entre todos estar esta tarde, este rato que nos queda para conversar. ¿Ese ruido es mío o es de, no sé? ¿Anda ahí? ¿Se escucha bien, chicos? Ya no se escucha. Ahora sí, me parece, ¿no? Se había salido el micrófono. Ahora sí, ¿no, Eric? ¿Se escucha? Bueno, Sí, para, sí. para, para comenzar a conversar con ustedes, voy a intentar introducir algunas cuestiones que en derredor a nuestro sujeto. Entonces, ¿qué es nuestro sujeto? ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Al sujeto con el que trabajamos y al sujeto al que apostamos en un psicoanálisis, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es el sujeto, no? ¿Y de qué se habla cuando decimos sujeto? Entonces, para empezar a discernir, a diferenciar, sujeto no es la persona, ¿no? Solemos escuchar un montón de veces que se habla de un sujeto cuando se refieren a un individuo, pero no se trata de eso el sujeto en psicoanálisis. No se trata de un ser, sino justamente se trata de su falta. Entonces, su presencia, la presencia del sujeto, concierne paradojalmente a la evanescencia. Lo que doy en llamar sujeto en sí mismo es evanescente. En el seminario 9, Lacan se pregunta,
en relación a la función del sujeto, ¿no? Sujeto en sentido estructural, y dice, ¿cómo podemos ubicar a este sujeto? Entonces, para pensar la cuestión del sujeto, me gustaría introducir, ir por aquello que tiene que ver con lo que instituye a las posibilidades del surgimiento de este sujeto, ¿no? De la puesta en juego del sujeto del inconsciente. Entonces, es preciso hablar de los tiempos instituyentes. Entonces, es necesario no confundir lo que damos en pensar, en llamar el surgimiento de un bebé, de una cría humana, ¿no? Con el sujeto. No es de la misma índole. Muchas veces se presta confusión, la lectura de la clase 16 del seminario 11, alienación y separación, donde, bueno, se cree que allí surge el sujeto a partir de la presentificación de la cría humana en el mundo, y por ahí se prestan confusiones porque cuando hablamos de alienación, sí, Lacan utiliza en esa época alienación y separación para pensar en los tiempos instituyentes, pero tenemos que pensar que alienación es a cada vez que se produce el sujeto. Entonces, acerca del devenir, ¿no? O de los avatares, para que haya posibilidades para que este sujeto advenga, o para pensar en las posibilidades que deben darse para que la estructuración del ser hablante sea posible, me pregunto, les pregunto, nos preguntamos qué dependencia, ¿no? ¿Qué dependencia se guarda con los movimientos, las manifestaciones, presencias y ausencias, donaciones del otro con mayúscula, cuando una madre esté pasando por ese lugar, por ese terreno, ¿no? Una madre, un padre, quien aloje en el lenguaje al infans. ¿No? Clásicamente decimos una madre, pero cuando decimos una madre estamos pensando en función, no en la mamá mujer, ¿no? Quien aloja al crío, ¿no? En el mundo, en ese lugar del otro, el terreno del otro. Lacan en el seminario 11 lo define como campo al otro, ¿no? Para ir desubjetivando la cuestión del otro como persona, y sí ubicarlo otro como campo, otro como lugar, otro como función. Entonces, en relación a la función de este otro con mayúscula, su función va a ser determinante. Entonces, ¿qué es lo que del otro nos va a favorecer? La institución, la constitución de la estructura del sujeto, ¿no? Entonces Lacan va a hablar de un punto de exclusión del otro, porque lo que tenemos que tener en cuenta, que lo que más nos interesa al respecto de esta función del otro, cuando yo hablo de donación, es la donación de la falta del otro. Ahí vamos a intentar avanzar un poquito. Este punto de exclusión del otro tiene que ver con esa sustracción de goce originario, podríamos decirlo. Esa sustracción de goce originario es lo que va a poner a jugar la marcha del circuito de la pulsión, del circuito pulsional. U otro modo de decirlo, para que haya represión primaria, como hablaban recién con Gustavo, para que haya represión primaria, que en definitiva es la condición primera para pensar en este sujeto, tiene que haber un punto de rechazo de este otro con mayúscula, un punto de exclusión originaria, un punto de umbilicación de lo real. Es un punto irreductible, y esto es lo que va a ser a la condición de la institución
de la constitución, de la posibilidad de este sujeto. Entonces, respecto de la alienación, como decíamos hace un ratito, ¿no? Esta, digo, no se da de una vez y para siempre, no se trata estrictamente de un acto de origen, porque es necesario pensar diferente el caso de dicha operación de alienación como origen, porque en psicoanálisis planteamos que del origen no sabemos nada, sino que desde el psicoanálisis ubicamos esta operación como fundante, insisto, como fundante, como instituyente, como aquello que constituye y que tiene que ver con un inicio. Inicio y origen son dos cuestiones distintas. Para el psicoanálisis, de la mano de Lacan y de Freud, tenemos que decir el origen está perdido. Entonces, será a partir de cortes que vamos a pensar el sujeto, no me quiero adelantar, pero lo voy a decir igual, y el cuerpo. Pero estamos todavía conceptualizando o intentando cernir qué quiere decir esta cuestión del sujeto. Entonces, decía, la estructuración del sujeto no es de una vez y para siempre. Sí es de una vez y para siempre cuando se produce ese punto de exclusión del otro, que podríamos pensarlo también como teniendo que ver con la represión originaria o con la primera identificación, donde algo exterior se hace interior y el interior se hace exterior, y tenemos allí aquello que queda como base de la estructura, ahora lo voy a tratar de decir de otra manera, como base de la estructura, que es el vacío fundante, el vacío estructural y estructurante. Entonces, volvemos al otro. Respecto de este otro con mayúscula, entonces que decíamos, lo pensamos como campo, como lugar, tiene la función de ser la sede de la palabra. Y en ocasiones, entonces, pensamos a una madre, ¿no? En función cuando pasa por allí, por ese lugar del otro. Pero no es posible, y esto lo tenemos creo que lo sabemos todos, pero digo, está bueno repasarlo, no es posible acceder a la estructura del hablante si no estuvimos, si no estamos afectados por el otro, ¿no? Es una condición que no podemos sortear para acceder al lenguaje, para acceder a la palabra, para acceder a la transacción entre significantes. Hay una condición, ¿no? Una elección forzada, va a decir Lacan, una choix forcée, una elección forzada. Lo dice en el seminario 11, que es la de sí o sí pasar por el campo del otro. Entonces, no es posible ningún ser hablante si no está afectado por este otro con mayúsculas. Lo que hace que un nene, que un niño que está en posición de ser objeto de esa madre esté significado por la falta, por supuesto lo tenemos que mencionar, depende de lo que llamamos el significante fálico. Ahí vamos. El significante es lo que va a promover, lo que va a provocar esto que tanto nos concierne en nuestra práctica y en nuestros propios análisis, por supuesto, que es la falta. Entonces, el significante es lo que propicia, lo que provoca, lo que produce la falta, e introduce el significante una distancia entre cuerpo y goce. Entonces, sujeto del inconsciente, yo puedo decir sujeto de la historia, puedo decir sujeto entre significantes, este sujeto comienza con el corte. Hay un corte
necesario para que algo del sujeto se pueda producir. Entonces el sujeto aparece, se manifiesta a partir de ¿qué? De este vacío que les contaba que es fundante, que es estructurante, y como explica Lacan, seminarios anteriores al 11, en el 7, ¿no? Lacan dice que se trata de la cosa, de das Ding. ¿Se acuerdan de das Ding? Bueno, este das Ding Lacan lo pone en el centro, ¿no? Y alrededor del mundo subjetivo del inconsciente, ¿no? En el centro, como decíamos hace un rato, pero como excluido. Entonces, das Ding, en tanto madre, ¿no? Es un objeto que está necesariamente interdicto, imposible, pero a su vez es lo que propicia, ¿no? Siguiendo a Freud, ahora me estoy acordando cuando él decía a la salida del Edipo, ¿no? Con una como esta sí, pero con esta no. Y lo que hace, ¿no? A esa prohibición justamente es la interdicción o la puesta en juego de la función del nombre del Padre. Entonces esta cosa, das Ding, opera en un punto de partida, en un punto de inicio, ¿no? Y que se trata de un tiempo lógico y hasta inclusive, me atrevo a decir, cronológico en la organización del inconsciente, en la organización del psiquismo, ¿no? Alrededor del cual, ¿no? Se va a motorizar que el deseo en sus giros, en sus vueltas del mundo, de lo que conciernen a las representaciones para cada quien. Entonces, se trata de la previa, ¿no? Cuando estoy en el seminario 7, de la previa a lo que vamos a trabajar con el objeto A, ¿no? Ese objeto nunca vuelto a encontrar, perdido desde su origen, y a su vez nunca perdido, ¿no? Es el que se intenta volver a encontrar y qué es lo que hace a la causa de estas representaciones de llamarse unas a otras. Entonces, Dasdin, que en tanto exigencia primera, condición primera, en tanto lo perdido, en tanto, como decíamos al comienzo, ese interior excluido, en tanto encuentro de lo que se repite, retorna y garantiza cada retorno que vuelva al mismo lugar. ¿De qué estamos hablando? De la fundación del inconsciente y del mecanismo por excelencia que caracteriza a nuestro ser hablante, que es la repetición. Lo que hace a que haya la posibilidad de la progresión de una serie, lo que hace a la posibilidad de la progresión de la vida, lo que hace a la posibilidad del deseo en relación a su insatisfacción estructural, es justamente este objeto que es falta de objeto y a la vez causa, causa para seguir. Entonces es importante relevar, hablar de la distancia, ¿no? De la proximidad. Si yo estoy hablando de proximidad, ya supongo que hay algo de la distancia en juego. Distancia de este objeto constituido como deseo, instaurado a partir de ¿qué? De una ley que concierne a la prohibición de este deseo último de incesto, podría decir Freud. Entonces hay una relación íntima entre esta cosa, el Dasdin, y la ley. Dasdin, que va a tener que ver con la falta, qué es lo que hace a la yancia, ¿no? Y es entonces, si estoy hablando de falta, si estoy hablando de yancia, ¿no? Si estoy hablando, agrego, de intervalo, porque digo distancia, estoy hablando de la vida y estoy hablando de la posibilidad
y de las condiciones del deseo. ¿Me siguen hasta acá? A mí me gusta que me interrumpan, así que si ustedes ven en algún momento y después, vieron que cuando uno está hablando, a veces uno después se olvida de la pregunta, si ustedes tienen una pregunta en ese momento, ustedes me interrumpen, a mí me encanta que me interrumpan. Bueno, como veo que me hacen sonrisitas, hola Delia, tanto tiempo que no te veo, bueno, cualquier cosa me interrumpen. Entonces decía, esta cosa, este dasdín, ¿no? En esa madre, es eso, madre, ¿no? Como dasdín ubicada en ese lugar, eso, ¿no? Descansa, reposa en este vacío que a su vez acoge, porque, digamos, eso que concierne a lo que queda prohibido nunca jamás accede al lenguaje, pero es condición para el infans y para el ser hablante de poder transaccionar y estar habitando, ¿no?, en el lenguaje. Entonces, la cosa, o más tarde el objeto, es causa, que no es en definitiva objeto alguno. Representa este objeto la falta de objeto. Esta es la paradoja con la que nos movemos en la práctica nuestra, ¿no? ¿Me vas a hacer una pregunta, Eric? No. En este seminario 7, ¿no?, Lacan trabaja con este modelo de topología. A lo largo de su obra va a trocar, va a servirse de múltiples ciencias, filosofía, geometría, matemática, topología. En este tiempo está trabajando esto que yo les cuento: exclusión, inclusión, corte, agrego, porque no es sin corte. Y entonces allí describe, insisto, este interior que se excluye, que se pone afuera, creando este campo, ¿no?, como de atracción, de influencia, que el deseo, para que el deseo de un sujeto se pueda instaurar. Entonces, lo que llamamos el aparato psíquico, lo psíquico, la disposición a que surja el sujeto, se va a constituir a partir, insisto, de este vacío, a partir de un efecto en menos, en menos. Los otros días empecé a leer un libro que se los recomiendo, de un filósofo que me merece mucho respeto porque leyó muy bien a los filósofos, y algunos de ustedes lo habrán leído ya, en algunas ocasiones lo he sugerido, Byung-Chul Al. Entonces él compré el otro día un librito que se llama Ausencia, ¿no? Entonces, chiquitito el comentario. Entonces él distingue lo que hace a la filosofía de Occidente de la filosofía de Oriente. Entonces dice, en Occidente estamos todo el tiempo pendientes del ser, de la materia, de la sustancia, mientras que la filosofía oriental, con la que Lacan se llevó muy bien también, ¿no?, en el seminario 24, tiene en el 18 primero y después en el 24 trabaja mucho con François Yen, ¿no? Hay un librito muy lindo que se llama Vacío y Plenitud, de François Yen. La filosofía oriental se soporta y se sustenta justamente en esto del vacío, de la ausencia, del ayuno. Bueno, es muy lindo el libro. Si tienen ganas lo leen. Vuelvo. Entonces, el inconsciente, decía, está ubicado, o es posible de ubicarlo, o es posible de tener inconsciente, ¿por qué no?, de tener inconsciente a partir de este efecto en menos, ¿no? Está constituido por una falta central, por esta falta central que es un agujero, ¿no?, que lo vamos a representar como el agujero reprimido originario, que centra y a su vez va a ser de límite a todo saber que empalma ¿con qué? Con la ausencia de relación sexual en la medida que opere el nombre del Padre,
Otra máxima del psicoanálisis de la mano de Lacan es esta cuestión de, bueno, no hay relación sexual. Allí nosotros podemos proponer otro tipo de operaciones entre los seres hablantes, tales como el encuentro, pero no hay la posibilidad de la relación sexual porque estamos constituidos como uno y su soledad. Hace un rato cuando le preguntaban a Gustavo respecto del caso, ¿no? Gustavo tomó esta arista del caso como que cada caso es singular. Bueno, cada caso es singular a cada vez y en cada momento que aparece algo del decir que representa al sujeto. Porque nosotros, si hablamos de sujeto, tenemos que decir, concierne un ser. Me van a decir, pero ¿cómo? Si al comienzo dijiste que no había ningún ser. Sí, concierne al ser de dicho. El sujeto concierne al ser de dicho. Entonces, para terminar con toda esta cuestión que estábamos pensando al respecto de lo que hace lugar a la condición, a la posibilidad que se produzca este efecto sujeto, estábamos citando algo en relación a este campo del otro y podríamos también ubicar algo en relación al deseo de la madre, ¿no? Este deseo de la madre que no puede por estructura ser satisfecho, porque eso es el fin, es el término, es la abolición de todo el mundo de la demanda, ¿no? Que es justamente aquel que instituye y estructura lo que nosotros damos en llamar el inconsciente. Entonces, eso que se busca encontrar, ¿no? Es la condición paradójica, insisto, que no se encuentre en tanto que opere la ley de la prohibición o la función del nombre del padre. ¿En quién? En la madre o aquel que esté apostado en ese lugar del campo del otro, ¿no? Que le da abrazo y recibida en el lenguaje al infancia. Entonces quiero recortar esto, cuando les decía algo en menos, algo que no, será a partir, esto que tanto nos cuesta en la práctica cotidiana, que tanto le cuesta, ¿no? a la familia, a los papás, decir no, será a partir de algo que no, que lo que rodea a nuestro sujeto del inconsciente, nuestro sujeto de la palabra, nuestro sujeto de la historia, sea posible, ¿no? Es la función de la negación lo que hace a la posibilidad de instalarse a este sujeto en nuestro discurso, negando al significante, se lo admite como otro, esto que a veces pensamos como S2, algunos que estuvieron leyendo S1 y S2 en algún tiempo de Lacan, S2 como un significante viejo que aparece como nuevo, pero con otro sentido, bueno, negando al significante, se lo va a poder admitir como otro en la función de esto que decía del decir, en tanto que se pueda decir no a algo. No es no a todo, no a algo, algo que no. También podemos pensar en relación al no, a aquellos que pudieron leer algo en el Seminario Nuevo, que es un seminario bastante intenso, el Seminario 9, la función del no, tenemos dos tipos de no. El no forclusivo, es decir, no a todo, y el no discordancial, que es lo que hace a la posibilidad y condición de decir a algo que no para que algo haya que sí, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí me voy a quedar con la cuestión del sujeto y seguramente algunas preguntas podrán seguir abriendo nuestro camino. Vamos a hablar un poquito del cuerpo. El cuerpo es un tema que, bueno, a mí me trae
desde mucho tiempo estudiando. Eric recordaba que yo había estado trabajando muchos años en el hospital, ¿no? Algunos de ustedes justamente hicieron el curso, Delia, sí, que dábamos en el hospital, y bueno, era un servicio de medicina el hospital, el servicio donde yo trabajé durante tanto tiempo, y nos ocupábamos de distinguir, ¿no? Por eso siempre es importante para empezar a introducir algo del cuerpo, distinguir lo que concierne al organismo, al soma, ¿no? Del cuerpo. Organismo y soma no son la misma cosa. En el servicio de medicina, donde yo estaba y donde algunos de ustedes estuvieron acompañándome en algunos momentos, trabajábamos justamente con cuestiones que atañen al organismo, y allí estudiábamos, bueno, fenómenos psicosomáticos, pero para estudiar fenómenos psicosomáticos, primero teníamos que dedicarnos un largo tiempo a despejar el terreno, como estamos haciendo hoy, y empezar a pensar de qué se trata el sujeto, para después pensar cuándo es que ese sujeto no se puede jugar y se ponen a jugar otras manifestaciones, y cuando se trata de cuerpo, ¿no? Bueno, entonces, para empezar a hablar, lo que tiene que ver con el cuerpo, lo que damos en llamar en cuerpo, nada tiene que ver o no se reduce estrictamente a la anatomía. ¿Por qué lo digo así? Porque podemos pensar al cuerpo como aquello que envuelve a los muebles. Eso lo dice la cara en el seminario 25, ¿no? Y los muebles son los órganos. Bueno, si bien no lo vamos a pensar estrictamente como envoltorio, sí lo vamos a pensar como una superficie, y el cuerpo, como dice Freud, tiene que ver con la superficie del yo. No hay cuerpo sin el yo, pero no solamente allí se termina todo lo que nosotros podamos pensar, decir, imaginar al respecto del cuerpo. Entonces, es por la división, es por una división que opera al sujeto, ¿no? Que entra a jugarse la sexualidad, y si digo esto es porque me estoy refiriendo al cuerpo. Hace un rato le hacía una pregunta a Gustavo, ¿no? Gustavo decía sexualidad y muerte. Más que sexualidad, yo agregaría sexo y muerte, ¿no? Porque la sexualidad que concierne al cuerpo es ya no resultado de ciertos devenires que hacen a la posibilidad de que cada uno pueda arreglárselas con algo de eso del sexo. Hoy traje algunos ejemplos, pensé en algunos ejemplos, y ya vamos a avanzar por allí. Pero bueno, el cuerpo no es un hecho dado. Si yo digo cuerpo, ni siquiera organismo es un hecho dado, porque para que haya organismo viviente, considero que la primera identificación al menos tuvo que haberse dado, ¿no? Nosotros hablamos de 3 identificaciones. Identificación primera, amor al Padre, a lo real del otro real. Identificación simbólica, a lo simbólico del otro real. Identificación especular, a lo imaginario del otro real. Entonces, ni siquiera organismo es algo que esté dado. Si no hay al menos una de estas identificaciones puesta a jugarse, el autismo vero, por ejemplo, que es lo que estudiábamos en la facultad, no llega a la vida. No llega a la vida porque no hubo el alojamiento, no la puericultura, sino el alojamiento necesario, ¿no? En esto de lo simbólico, de lo imaginario y lo de real del otro. ¿Se acuerdan cuando Spitz hablaba del marasmo? Bueno, bebés que habían sido alojados en el ámbito de un hospital, pero justamente carecían de este alojamiento subjetivo que corresponde a un otro con mayúscula para esto que
concierne las donaciones, manifestaciones, presencias y ausencias, bueno, con la puericultura no pasa nada. ¿Es necesaria la puericultura? Sí, pero de la mano de esto que concierne al alojamiento de un otro, que abrace al infans cuando llega al lenguaje. Entonces, el cuerpo, así como el organismo, dije, es producto de operaciones, ¿no? De operaciones que nos fundan. Y es posible acceder a la experiencia del efecto subjetivante implicado en que, como decíamos al principio, en el corte y encuentro con sus objetos. Vamos a ir un poquito más despacio, porque no es sencillo de administrar todo esto de golpe. Estos objetos, ¿no?, son los objetos pulsionales, ¿no?, que son la fuente de aprehensión con H en el medio, fuente de aprehensión ¿de qué? Del objeto A, porque el objeto A se especifica, el objeto A es un operador lógico, es un modo de teorizar lo que al comienzo estábamos intentando pensar como, ¿no?, la historia de este objeto A, como Das Ding. Bueno, el objeto A es un operador lógico, pero es inaprensible. Este objeto A inaprensible se va a especificar en los objetos pulsionales. Y estos objetos pulsionales están fuera de cuerpo. Allí la sexualidad. Después, si quieren me preguntan, porque no me quiero meter demasiado esto para no distraer, pero bueno, si quieren me preguntan por allí más tarde, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la pulsión del yo y la pulsión sexual? ¿No? Cuando yo estoy planteando sexualidad, ya hablo de cuerpo, y si hablo de cuerpo es porque se produjo ese corte y esa separación de los agujeros respecto de los objetos. Entonces, si se trata del objeto en psicoanálisis, ¿no?, este objeto es producto de un corte, es producto de una caída, es producto de una división. ¿De qué división? De la división del sujeto. Entonces, el objeto A es la montura de un efecto, y ese efecto es lo que nosotros llamamos efecto sujeto. Entonces, en tanto efecto sujeto, allí la experiencia del objeto pulsional montado sobre el objeto A. Para el psicoanálisis, concretamente, el objeto va a quedar recortado, insisto, y ubicado fuera de cuerpo para que la erogeneización del cuerpo sea posible. Entonces, así pienso que es una estructura la que recorta al cuerpo, y se trata de la estructura del lenguaje. La palabra es la que comporta el lenguaje, ¿no? Una palabra recorta el cuerpo y allí no comprobamos que no tiene que ver cuerpo con la anatomía. Tiene que haber un tránsito, un pasar, ¿no?, que permita, ¿no?, que un organismo primero sea vivo, como les decía hace un ratito, ¿no? Con lo cual vuelvo a afirmar esto, ni siquiera el organismo es un hecho dado, no tiene que haber un tránsito, un pasaje, ¿no?, para que un organismo sea vivo, y a su vez otro pasaje, ¿no?, a que ese organismo vivo se mortifique, sea mortificado para constituirse en cuerpo, ¿no?, bajo las leyes que implican al sujeto del inconsciente. Otra manera de decirlo es el avance de lo simbólico y de lo imaginario sobre lo real. Entonces, en ese tránsito, en ese transitar, en ese pasaje
del que estábamos hablando, ¿no? Del organismo a cuerpo, hay un soporte que consiste en la articulación de la palabra. Y la palabra es representante de lo simbólico, tiene por función, como decía Freud, la palabra mata la cosa, ¿no? Tiene una función de mortificación. Entonces, que un cuerpo es, Delia esto se lo va a acordar, ¿no? Un obsequio del lenguaje, título de un curso que dimos un año en el hospital, ¿no? El cuerpo es un obsequio del lenguaje, decíamos en ese entonces, y lo sigo afirmando, es una realidad. El cuerpo es un obsequio del lenguaje. Es un obsequio del lenguaje, pero con fecha de vencimiento, destinado al aniquilamiento, a la destrucción, no a la pudrición, a la desaparición. Entonces es un objeto que dura para toda la vida y en tanto tal, esta implica una parcialidad. Por eso Gustavo hace un rato, cuando hablaba de la muerte, le habían hecho una pregunta, hablar de la muerte concierne la vida. Si no hacemos lugar a la finitud, al corte, a la decrepitud, imposible es gozar del tiempo de hoy. Para cada quien, el hoy, por supuesto, es distinto. No es un tiempo cronológico, estamos hablando de tiempos subjetivos. Entonces, decimos que creemos, no que es nuestro el cuerpo. Yo digo mi cuerpo, tú dices tu cuerpo, él dice su cuerpo, pero con suerte, si hay del cuerpo, ¿no? Podrá gozarse de este cuerpo por un rato, por el rato de la vida, ¿no? Entonces, gozar de un cuerpo, poder decir que se tiene un cuerpo, no es algo del orden de lo natural. Así como decía, no corresponde a la anatomía, no es algo natural el cuerpo, es un producto, se trata del resultado de una serie de operaciones que lo fundan. Entonces el cuerpo se trata de algo que es a construir y a fundar, ¿no? Algo que es importante de resaltar también es la importancia, no es solamente importante, es condición, es condición. El duelo, la condición del duelo para acceder al goce del cuerpo, para poder alcanzar este goce del cuerpo. Entonces, el dolor que tiene que ver con el duelo, ¿no? Ese dolor concierne, tiene que ver con la aceptación de esta vía que propone el deshacimiento, el deshacerse de ese objeto tan amado, ¿no? Y por lo tanto tiene que ver con esta operación que guarda relación directa con nuestro sujeto. Entonces, ¿por qué me dedico unos minutos a hablar del duelo? ¿No? El duelo, como Lacan dice, se lo puede formular en términos de relación de objeto. Para gozar de un cuerpo es necesario que se haya producido este corte y separación, ¿no? Que tiene que ver con la palabra, que tuvo que ver con la demanda, que tuvo que ver con el corte que produce el recorrido de la pulsión que bordea y orificea aquellos agujeros con los que venimos al mundo. Sucede en la clínica que, bueno, hay gente que goza de manera tal que no, no puede largar el objeto, qué sé yo, el que no puede dejar de fumar, el que no puede dejar de beber, el que come en exceso, ¿no? Diferentes ejemplos al respecto de los distintos objetos pulsionales, donde nosotros en el análisis vamos a ubicar, por supuesto, los puntos de fijación que pudo haber habido en el recorrido pulsional, ¿no? Para cada sujeto, los puntos de detención, ¿no? Que tienen que ver con los diferentes objetos pulsionales que se ponen a trabajar a lo largo y recorrido de un análisis.
hoy no iba a hablar de eso, pero lo traigo a colación, cómo el analista registra de qué objeto pulsional se trata y lo registra por el impacto de ese objeto pulsional en su propio cuerpo, en el cuerpo no de la persona del analista, en el cuerpo del analista como presencia de analista, como función de analista. Ella es allí donde se escucha de qué objeto se está tratando porque impacta en transferencia sobre el cuerpo del analista. Pero bueno, lo digo como introducción, hoy estamos para pensar el cuerpo en general respecto del psicoanálisis. Entonces decía, la función del objeto, ¿no? Implica sostener la operación, poner en ejercicio la operación de castración. Por eso decía al comienzo significante fálico como condición. Así, ¿no? Estemos en el duelo, nosotros podemos no solamente hacer alarde de lo que ese objeto perdido significó para nosotros, sino de cómo en tanto objeto de amor, ese objeto sostuvo nuestra propia falta. Entonces, por eso decía, objeto interdicto, objeto prohibido, esa cosidad materna, ¿no? Esa cosidad materna nos hace falta porque justamente, y ahí está la raíz para pensar duelo y melancolía, ¿no? Nos da cuenta de quién sostuvo la falta. Seminario 4. Es necesario pasar por la boca del cocodrilo. Es necesario pasar por la boca del cocodrilo. O de la demanda materna. Pero tiene que haber un palito que haga a la condición de que esa boca de cocodrilo no se cierre, y ese palito tiene que ver con la función del nombre del padre. Durante muchos años, ¿no? Nuestros ideales conservadores nos hacían pensar que era un papá que le decía no a la mamá, pero sí, puede ser que haya un papá que le diga no a la mamá, pero si esa mamá está en función de otro como campo, es a ella a quien le tuvo que haber funcionado su propio nombre del padre. ¿Se entiende esto? Es importante para mí. Entonces, si de duelo no intento hablar, es que siempre se necesita aceptar perder algo. Yo decía, el objeto A es producto de una caída. La gente no se quiere angustiar, sobre todo en estas épocas donde hay tanta oferta de consumo, redes, imágenes y más imágenes y más imágenes, ¿no? Nadie se quiere angustiar. ¿A cuántos casamientos me invitaron últimamente? No sé, voy a ir al de Eric, pero no sé si muchos casamientos no nos invitan porque ¿para qué te vas a poner en pareja si tenés 10 mujeres, 10 hombres a la vista en las redes para elegir todas las noches uno distinto? Bueno, entonces hay algo del sujeto al cual el psicoanálisis apuesta, no porque seamos voluntariados para que se produzcan parejas, pero es cierto que uno necesita por estructura de un partener, del otro yo, ¿no? Uno dice yo, ¿no? Porque hay tú. Si no hubiese tú, no es posible pensar el yo. Entonces, vuelvo a lo anterior. Es necesario aceptar perder para ganar, para acceder a las condiciones del sujeto y, por tanto, para acceder al cuerpo. Entonces, una frase que también comandó algún año en el curso del hospital, y creo que el año pasado en la escuela también usé ese título: el sujeto no es el cuerpo, pero no es sin el cuerpo, no es sin su soporte, ¿no? Entonces resulta importante a mi gusto distinguir, para dar una vuelta más al respecto de la clínica, lo que tiene que ver con el dolor de lo que tiene que ver con el sufrimiento. Dijimos, dolor es lo que hace a la posibilidad
y ahí me acordaba, ahora le doy un poquito más de lugar, Arminda Verasturi cuando hablaba de la adolescencia, no sé si alguno de ustedes la recuerda, lo necesario del adolecer, pero bueno, para acceder al cuerpo, ¿no? En ese segundo despertar sexual. Pero me interesa desde ahora distinguir dolor de sufrimiento para pensar en sus derivaciones clínicas, ¿no? No es lo mismo el dolor que el padecimiento, no es lo mismo el dolor que el sufrimiento, ¿no? Para poder después testimoniar un poquito más objetivamente en nuestra práctica de consultorio. Entonces tenemos casos, ¿no? En los que el cuerpo puede estar afectado, y allí el ejemplo más clásico es el síntoma, ¿no? Y allí algo de este dolor es la vía de tramitación, o casos en los que puede primar esta, esta estancia, podríamos decirlo así, esta estancia en el sufrimiento, ¿no? Casos en los que el cuerpo puede estar afectado o también la carne, o también la carne. Entonces, recordemos, Freud cuando hablaba del sufrimiento decía, para pensar en relación a sus diferencias con el dolor, había tres puntas, tres orígenes que ubicaba Freud del sufrimiento, tres lados, ¿no? Por el lado del mundo exterior, por el lado del propio cuerpo o por las relaciones con otros seres humanos, ¿no? Entonces, en relación al sufrimiento que viene desde el propio cuerpo, desde el interior del cuerpo, y allí para pensar los mal llamados ataques de pánico o las bien y adecuadamente llamadas neurosis actuales, ¿no? O lo que viene desde el mundo exterior, ¿no? Entonces parece que el psicoanálisis a veces no tuviera nada para decir sobre estas presentaciones. El mismo Freud en algún momento decía, no son casos analizables, y después sí, en lecciones introductorias al psicoanálisis, por ejemplo, tenemos como él hace lugar a todo este otro orden de presentaciones que no son del orden del síntoma, pero que sin embargo nos permiten trabajar desde el psicoanálisis. Ya un poquito más avanzada en nuestra lectura y de la mano de Lacan, ¿no? Nosotros sí tenemos idea, los que ya pudieron haber trabajado con el nudo Borromeo, nosotros podríamos decir que como entre real, simbólico e imaginario siempre ubicamos el objeto A, esto me autoriza a pensar que el inconsciente puede ponerse a jugar en cualquiera de estas manifestaciones que conciernen tanto al cuerpo como al organismo. Decía, a veces parece que ¿no? El psicoanalista no tiene demasiado que aportar cuando alguien sufre de una manera inadecuada, inacabada, ¿no? Portando no una afección en el organismo, pero sí en el cuerpo, o también una afección en el organismo. Pero bueno, en distintos ámbitos aprendemos, ¿no? Ya sea el ámbito de la interconsulta médica en la práctica del hospital, sea en situaciones, inclusive hablábamos el año pasado en nuestro espacio, de catástrofes naturales, de atentados, como escuchamos todos los días, ¿no? O de crisis económica, como también escuchamos todos los días, podemos dar cuenta un montón. El psicoanalista, más allá de que no haya ahí sujeto entre significantes, de todas maneras, la presencia del psicoanalista algo va a poder aportar. Entonces, no es que en esos momentos, no es en esos momentos donde la escucha nos va a dar la posibilidad del precipitado de lo inconsciente, ¿no? Y que escuchar eso va a rendir sus frutos, porque no estamos todo el tiempo en modo de escucha analítica cuando estamos en una sesión, pero sí podremos
como psicoanalistas, acompañar a aceptar esa parte de la realidad que fue estallada, herida por esa invasión de lo real, ¿no? Que toca eso traumático de cada quien, ¿no? Y un psicoanálisis puede proponer tejer una nueva trama psíquica a partir de lo imaginario y a partir de lo simbólico, siempre por vía de la transferencia y por lo que Lacan teoriza, sobre todo en el seminario 11 y en el seminario 15, como presencia del psicoanalista. Entonces, otra manera de decirlo, alguien pudo venir a vernos por una pérdida insoportable, por una pérdida, por una pérdida importante. Entonces, como yo decía hace muchos años, era cuando el paciente viene con el yo pelado, no estamos en condiciones ni de interpretar, ni de intervenir, ni de hacerlo angustiar más. Es necesario que ese yo se vuelva a armar para que nuevamente allí nuestra escucha atenta respecto del inconsciente se ponga a trabajar, ¿no? Entonces, lo propio del psicoanálisis es el trabajo con la falta, lo cual no quiere decir que cuando alguien venga demasiado en falta, nosotros tengamos que darle al hueso, porque lo único que vamos a conseguir es angustiar en demasía al paciente o a veces hasta que no vuelva más a ningún analista, no a tu consultorio, porque la experiencia ha sido del orden de aquello que toca el trauma. Entonces, uno tiene que esperar los tiempos que la transferencia le indique para poder operar, intervenir, interpretar, hacer silencios, callar, etcétera, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ¿no? En estas cuestiones clínicas complicadas, alguien está en un momento de desmentida de la pérdida, no reconoce la pérdida de algo o de alguien que fue significativo para esa persona, no es posible la elaboración del duelo y por consiguiente no se puede, ¿no? Sustituir y destinar esas investiduras libidinales que estaban ubicadas en el objeto de amor perdido a otro objeto de amor. El sistema económico del aparato psíquico no estaría en condiciones, ¿entiende? Que el duelo por el objeto perdido pueda ser realizado, eso hace que todo lo que de la libido estaba puesto en el objeto de amor, una vez vuelto al yo, esté dispuesto para ser repartido en otros objetos de amor. Arte, partener, trabajo, lectura, lo que fuere. Eso si el duelo se elaboró, si no, no están las condiciones. Entonces, ¿me interesa? Nos interesa, es necesario que nos interese, ¿no? Diferenciar a los efectos de nuestro trabajo, a los efectos de la clínica e incluso de nuestros propios análisis, los casos en los que la libido, esta energía psíquica, recae sobre el cuerpo, no de esos casos en los que la libido puede recaer sobre un recorte del organismo. No es la misma cosa. Y que recaiga sobre el cuerpo también tenemos que diferenciar si es en el orden del síntoma o es en el orden del padecimiento, y eso de acuerdo a cómo cada quien simbólicamente esté estructurado, ¿no? No es lo mismo esta neurosis actual que el síntoma, pero los dos atañen al cuerpo. También puede haber un recorte del organismo que esté afectado por la libido. Esto es introducción al narcisismo. Ustedes vuelven a introducción al narcisismo y se van a reconocer escuchando lo que hoy estuvimos trabajando. Entonces, es posible encontrarnos con algunas presentaciones en las que ciertos desprendimientos, ciertas pérdidas, ciertas separaciones a cargo del sujeto o como decíamos, situaciones o circunstancias ajenas a la voluntad de nuestro paciente, ¿no? Acarrean, traen, producen reacciones, producen estallidos
que obtienen otra vía exudativa, otra vía de drenaje, ¿no? Cuando la palabra o cuando lo simbólico no tiene todo su preciso alcance. Entonces se trata de cierta dificultad, de acuerdo a la estructura de cada quien que nos habla, de hacer lugar a la pérdida del objeto amado, ¿no? Entonces, se trata ahí de un camino de duelo obstaculizado o duelo imposible. Freud decía que el duelo es un afecto normal y que en el duelo no hay nada inconsciente en lo que respecte a la pérdida, mientras que en la melancolía se trata de una pérdida de objeto sustraída de la conciencia, o dicho de otro modo, ¿no? Pérdida que tuvo efecto en el propio yo. Esta es la diferencia que nosotros leemos en duelo y melancolía. Entonces, con una identificación del yo al objeto abandonado, al objeto perdido, allí tiene lugar esa frase tan conocida que repetíamos durante años en la facultad, ¿no? La sombra, ahora me lo olvidé, la sombra del objeto cae sobre el yo. La sombra del objeto cae sobre el yo. Entonces se trata de un tipo de identificación, podríamos decir, narcisista, ¿no? La más arcaica, la más precaria, la más primitiva, ¿no? Se trataría de una regresión de la libido al narcisismo. Y allí, qué sé yo, ciertos recortes, ¿no? Que tienen que ver con el sacrificio de un órgano o de una zona del organismo, ¿no? Que uno lo escucha eso en el consultorio, quedando ese órgano, quedando ese recorte del organismo por fuera de lo que nosotros pensamos como esquema corporal, para cada uno, para cada uno, para cada uno. Entonces, en la melancolía, ¿no? Freud decía, se presentan muchas formas clínicas y algunas sugieren afecciones, así lo dice Freud, afecciones somáticas más que psicógenas. Una de las características, bueno, yo me entusiasmo con esto, ustedes cuando quieran me paro y me detienen y sigo hablando del cuerpo, pero una de las características más relevantes de la melancolía es la desvergüenza. No tienen vergüenza de decir todo lo que se dice respecto de sí o respecto del partener. Hay algo del orden de un complacerse en ese desnudarse de sí mismo, ¿no? Y algunas presentaciones clínicas, aquellas que lastiman la carne, que muerden la carne, no el cuerpo, la carne, tienen la característica, yo siempre digo, del descaro, de la desvergüenza. ¿Por qué? Porque se presentan sin responder al corte, sin hacer lugar a la castración, se multiplican a veces de manera obscena. Por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, a veces la psoriasis, ¿no? Multiplicaciones obscenas que no responden a la palabra, no responden a la castración. Entonces, no alcanza el corte de la palabra en la mayoría de esos casos a tener efecto, y es necesario que la intervención de la ciencia médica, y a veces la intervención en lo real, y en el mejor de los casos, si están a tiempo, con el bisturí, ¿no? Entonces, insisto, Freud hace mención a ciertas relaciones entre la melancolía, donde el duelo estuvo dificultado, ¿no? Y anestesia sexual, dice, ¿no? Y allí habla de neurosis alimentarias o de la anorexia, pérdida de apetito, pérdida de la libido, porque lo que se recorta son las relaciones del sujeto con el exterior, cuando está tan tomado ese recorte del organismo que lo representa para el otro. Entonces, ¿querés hacer una pregunta? Decí, desmuteate, Cristina. Con razón antes no me escuchaba, estaba tan bien concentrada en lo que decías que también me toma. En la nada misma, digo, porque no hay una nada, es nada misma, como en la anorexia, ¿no? El no comer nada, ¿no?
En realidad ahí Lacan lo dice re lindo en el seminario 4, comer nada. No Comer es nada, por eso. Comer comer, nada, claro. comer nada para identificarse al objeto que hace lugar a la falta, porque allí hay Totalmente. algo en la transmisión, ¿no? Del otro que no pudo donar algo de su falta. Entonces se identifica comiendo nada esa falta. Sí, sí, sí. ¿Y querías decir algo más, Cristina? No, antes me levanté la mano y se me fue la pregunta, pero muy, muy interesante. Me pasaría horas escuchándote, ¿no? Muy Bueno, interesante sobre todo. Quería que si pudieras explicar la diferenciación entre cuerpo y carne. bueno, es lo que estamos intentando, ¿no? Cuerpo es lo que concierne al goce fálico. ¿Vos te acordás del nudo? ¿Tenés más o menos el Sí, nudo sí, barra sí. cabeza? Bueno, entonces entre real y simbólico vamos a ubicar todo lo que concierne a lo que Lacan llama fuera de cuerpo, que tiene que ver justamente con un efecto de lo simbólico sobre lo real, no sin lo imaginario. Por algo en el imaginario, en la tercera, Lacan pone cuerpo, ¿no? Mientras que la carne, si lo ubicamos de vuelta en el nudo, ubica todas estas presentaciones que responden en la clínica a lo que nosotros llamamos atipías del fantasma, entre real e imaginario, o lo que Lacan llama goce del otro, aquel que no existe, pero sabemos de sus efectos. Entonces, en esas atipías del fantasma vamos a encontrar cuestiones en relación a las derivaciones del acto, ¿no? Acting out, pasaje al acto, pero ahí puedes encontrar anorexias, bulimias, fenómenos psicosomáticos, cutting, todo aquello que, digamos, tiene como característica una expansión en más de lo real. Entonces, nosotros intervenimos desde los otros dos registros que cada intervención a su vez no son únicas, pues si yo digo una intervención en lo imaginario, a mí me deja tranquilo, porque yo creo que es imaginaria, pero toca los tres registros, imaginario, simbólico y real. Si yo hago una interpretación simbólica, ay, yo me quedé tranquilo porque hago una interpretación simbólica, pero macana, uno puede decir se parece a lo simbólico, pero toca los tres registros, porque siempre es RCI. Por eso está mal, lo digo con todas las letras, está mal cuando hablan de la carne, un real se presentificó. Si yo digo un real se presentificó, lo estoy diciendo y lo estoy imaginando. Entonces, sería más correcto pensar, hay una expansión en más de lo real, pero no sin lo simbólico y lo imaginario, porque si no estaríamos hablando de otra estructura. Claro. Pero cuando yo hablo de la carne, no es un recorte narcisista del libido, no puesto en vez de aquellos objetos que constituyen el cuerpo fuera de él, puesto sobre sí mismo. Entonces sería una Sí, posición respecto del goce autoerótico. sí. Autoerótico. ¿Sigo un poquito más? ¿Quieren o...? Muchísimas gracias, muy claro, muy claro. No, gracias a vos, Cristina. ¿Sigo un poquito más, Eric? ¿O tenemos tiempo? ¿O...? Pues podemos comenzar como las preguntas. No sé si quieras concluir esta última idea. Y No, simplemente el ejemplo era, pero lo digo así rápidamente, para seguir pensando en la cuestión de lo que incorpora al cuerpo, esto que decíamos, ¿no? Del duelo, lo que sucede en los tiempos de la pubertad, donde hay realmente un encuentro con lo real, una invasión a nivel del cuerpo para cada quien, ¿no es cierto? De algo que no se decide, por más que se anuncie hasta que no se vive, no se entiende de qué se trata, y que bueno, si se cuentan con esos títulos en el bolsillo, ¿no? Como dice en algún momento Lacan, es posible atravesar o no y duelar o no el cuerpo infantil, el juego infantil, los objetos infantiles, los papás infantiles para acceder al goce del cuerpo. Bueno, más o menos por allí, pero sí, hagamos lugar a las preguntas, Eric. Gracias. sí, adelante, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué les
fue haciendo pensar todo este seguimiento. Yo pensaba un poquito en los tatuajes, como también si, por ejemplo, la cuestión del tiempo, ¿no? No era lo mismo un tatuaje en los 80s, en los 90s, ¿no? Cómo se pone el grito en el cielo, y ahora está quizá un poco más eh, incorporado. De alguna manera, cuando menos en el imaginario, ¿no? Pero bueno, adelante sus preguntas. Es lindo el ejemplo del tatuaje. Bueno, no sé si había preguntas, pero retomo. Por supuesto, bueno, con Eric estamos entusiasmados, siempre trabajando respecto de ese recorte, ¿no? Pero Lacan en el seminario 16 trabaja sobre el tatuaje, ¿no? Y dice que tiene dos funciones el tatuaje. Lo pone para ejemplificar, ¿no? En ese seminario está metaforizando la libido como un órgano. Y dice, por más que ese órgano sea irreal, no se le impide encarnarse. O sea que está hablando de la encarnación de la libido. Y pone de ejemplo el tatuaje. Entonces dice, el tatuaje tiene dos características, ¿no? La escarificación, el tatuaje, la psoriasis, ¿no? Los diferentes tipos de urticarias, de atopías, ¿no? Que se llaman estas manifestaciones en la piel, ¿no? Pieles atópicas. Exactamente, son marcas, ¿no? Que le dan a la persona, no al sujeto, ahí tienen, ¿no? A la persona, ¿no? Son marcas que le dan a la persona la posibilidad de representarse para otro y a su vez le da la posibilidad de participar o pertenecer a un conjunto. Entonces está bien lo que traía Eric respecto de la época, porque es una época donde nos cuesta bastante justificar, ¿no? Cuando nos vienen a preguntar, sobre todo de la radio y la televisión, ¡ay, el padre se ha caído! El padre no se cayó. Es cierto que estamos viviendo en un tiempo, ¿no es cierto?, de deconstrucción y de vuelta a construir de otro modo. No sin la ley, no sin la ley. Entonces, quien no tiene un tatuaje el día de hoy, bueno, no está dentro del conjunto de aquellos que son, qué sé yo, actuales, voy a decir. En mi época se decían modernos, cancheros, pero bueno, cancheros no sé si en México conocen la palabra, ¿no? Estar de uso, estar de moda. Y le da participación a un conjunto. Bueno, más o menos por el tatuaje. ¿Qué preguntas hay por allí? Hablé demasiado, me parece. Hay una en el chat. Hay una en el chat. A ver, Eric, ayúdame. Sí, dice Margarita Estrada. ¿Cómo sería la relación del cuerpo con los cortes que se hacen los adolescentes? Bueno, es una pregunta que tiene relación con lo que preguntaba Cristina, ¿no? Justamente cuando hay cortes en el cuerpo, yo lo estoy diciendo mal, porque son cortes en la superficie del órgano más extenso que tenemos, que es la piel. Y piel y cuerpo no es la misma cosa. Entonces, frente a la angustia, el joven se corta porque no puede dejar caer este objeto A y es la superficie del organismo la que funciona como objeto A. Entonces, no es cuerpo, es organismo. ¿Cómo hacer vía la palabra una y tantas veces esa transformación de goce? Porque no se trata de perder goce en la clínica. Nosotros no somos unos apostadores a que se pierda goce, sino que se transforme el goce, porque el goce concierne a la vida. Entonces, hace un rato Gustavo decía, ¿no? Que bueno, para gozar mejor. El análisis es para gozar mejor. Atención con eso. Para gozar mejor de acuerdo a cada quien.
porque si no yo me estoy poniendo regímenes de ideales donde por acá está bien, por acá está mal, y lo que tenemos que pensar es aquello que es bueno o que es malo para cada quien. ¿Qué quiere decir que sea bueno o que sea malo para cada quien? Esto es Spinoza, uno de mis filósofos más favoritos. Spinoza hablaba de encuentros y decía que hay encuentros buenos y encuentros malos. ¿Cuáles son los encuentros buenos? Los encuentros buenos son aquellos que aumentan la potencia del cuerpo para obrar. Y los encuentros malos, viceversa, lo que bajan esta potencia del cuerpo para obrar. Porque Spinoza sigue a Descartes. Descartes decía, ¿no? Pensamiento es la materia de conocimiento. Spinoza decía, la sustancia del conocimiento es el cuerpo. Entonces, les decía, transformación de goce, ¿no? Aquella chica o aquel chico que se corta, ¿cómo pasar de ese goce del otro a goce fálico? ¿Cómo pasar, no de ese avance de lo real sobre lo imaginario a lo imaginario y lo simbólico sobre lo real? Porque hoy traté en lo posible de hablar un poquito de la primacía de lo simbólico, porque me parecía que era más interesante introducir la cuestión del cuerpo y pensar al sujeto entre significantes. Pero tanto en Freud como en Lacan, ¿no es cierto? Tenemos que pensar que todo el tiempo estamos hablando de RSI. Los primeros seminarios Lacan los dedica a pensar la clínica desde lo imaginario, después desde la primacía de lo simbólico, y en los últimos seminarios la primacía de lo real. Entonces, lo que atañe al goce tiene que ver con lo real. Y nosotros nos dedicamos a eso, a lo que no anda. Hay cuestiones que no andan en más, hay cuestiones que por estructura van a no andar. El cutting sería interesante que desde el psicoanálisis de un joven, digamos, pueda haber una transformación, no porque esté mal o esté bien que se corte, sino que allí no hay la palabra que lo representa el sujeto para otro, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar eso que concierne un lastimador en la carne a algo que tenga que ver con un síntoma que corresponde al cuerpo? ¿Se entendió la respuesta? ¿Pude aclarar un poquito lo que me preguntaban? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Elia, ¿cómo te va? Un placer escucharte ya hace más de 15 años, porque antes de que me pudiera recibir, bueno, te conozco de la UBA, de la facultad, y después te seguí en los posgrados ahí en los hospitales, y bueno, siempre y en todas las conferencias que puedo me meto, y ahora estamos internacionales con México. La verdad es que vi ahí y pedí la invitación y digo, bueno, voy a aprovechar para agradecer y para escucharte, que realmente siempre es un placer, y está bueno esto que hablaste con respecto al cutting y lo que te preguntaba Cristina, y esto último que dejaste, como de transformar el goce, porque a mí me hacía ruido esto, y sobre todo en adolescentes. Yo hace poquito empecé a atender una adolescente que la atendía otra psicóloga. Entonces, la atendía por los cortes, ¿no? Tomo este ejemplo, la atendía por los cortes. Y a su vez, esto de transformar el goce, en donde uno puede decir, bueno, transformar el goce en algo mejor, ¿qué sería algo mejor para cada quien, no? Es la pregunta. Bueno, resulta que esta paciente que me llega hace muy poco tiempo, adolescente, ahora está con el tema de los vómitos, y la madre, bueno, notó que vomita y vomita, y a veces no quiere comer, y todo lo que come intenta vomitarlo. Entonces pasó del cutting, ¿no? Decía, bueno, esto lo ha superado. Pero ¿qué pasó? Ese goce pasó al tema de los vómitos, al tema de los atracones, al tema de no comer. Digo, ¿cómo se trasladó, cómo ese goce
no dio lugar a esto de la caída del objeto A, sino de poner en palabras eso que se viene a transformar en otro goce que uno podría decir, ¿y está bueno que esté vomitando? No, ¿está bueno que se esté cortando? Bueno, hay algo acá que fue una transformación, pero no una transformación en la palabra, digo, porque ella Todavía cuando, no. claro, Todavía. cuando ella dice, yo vomito, y le pregunto, me dice, después me siento bien, me siento aliviada. El efecto producido, bueno, estoy flaca. ¿No? Como el imaginario, y escucharte esto, como el imaginario y lo simbólico y lo real que van juntos, pero que hay predominancia de lo imaginario en un adolescente, ¿no? Mirá cómo estoy más flaca. El efecto surtió, ¿no? Digamos, ese vómito, ese no comer, surtió efecto. Digo, ¿no? La sustancia buscada por esos efectos, o no buscada, comer nada como dijo recién Cristina. Al comienzo, Eric, yo no me quise meter por ahí porque, bueno, no sabía los tiempos de formación de los presentes en la sala, pero Eric habló de sustancia gozante. ¿Se acuerdan? Cuando habló de cuerpo, habló de sustancia gozante en la presentación. ¿Y de qué se trata esa sustancia gozante? De aquello que no se puede calibrar, no se puede medir, no se puede cuantificar a partir de ecografías, a partir de tomografías, a partir de radiografías, de laboratorios clínicos, conciernen al sujeto. Entonces allí hubo una transformación de goce, todavía está en el goce del otro, seguramente el análisis hará posible que pase a la palabra, no sin implicar a esa madre, me parece, en el tratamiento, pero no me quiero meter. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias. No, gracias a vos. Gracias, Delia, y gracias por estar hoy acá. Fue una alegría encontrarte, reencontrarte. Por supuesto que para pensar el cuerpo, nosotros tenemos que pensar en esas operaciones fundantes que tanto enunciamos, pero hoy no teníamos tiempo porque nos va a llevar un año hablar de todo esto. Pero a solo modo de mención, ¿no? El estadio del espejo y lo que ocurre después del estadio del espejo, no sin el asentimiento del otro. Es a partir de la imagen que empieza a ponerse a jugar la institución de lo que nosotros llamamos cuerpo, no sin lo simbólico y no sin lo real. No sin lo simbólico y no sin lo real. Bueno, pues para hacer de cuerpo, aunque estemos en la virtualidad, me tocará hacer de corte para que se vayan de fin de semana. Muchísimas gracias, Juan Pablo, sin duda un tema interesantísimo. Me tomaré el atrevimiento. Estamos iniciando un grupo donde estamos revisando el seminario 11, vamos empezando, y también supervisamos. Entonces, eso hace pues muy interesante, se pueden sumar, eh, si gustan enviarnos un mensaje por la página, como gusten, pues estaría buenísimo. No sé, ¿alguien más quiere decir algo? Gracias por la invitación y gracias por escuchar a Juan Pablo. La verdad, me quedaría horas. Gracias. Gracias. Pero bueno, téngannos en cuenta, invítennos, que es un placer escucharlos. También agradecida por este espacio y bueno, impecable. Bueno, ok, bueno, ¿algo que quieras decir, Juan Pablo?
Agradecerte a vos, a Clínica del Sujeto del Espacio, agradecerles a todos y cada uno. Andrea, no te había visto, ¿cómo estás? Bueno, no veo todos los cuadraditos. Lorena, bueno, agradecerles a todos un sábado a la tarde, hay que tener ganas de hablar de psicoanálisis, ¿no? Bueno, pero nos reúne, nos convoca y nos hace vivir, al menos a mí, un poco mejor. Así que bueno, festejo su compañía, les mando un abrazo enorme, ojalá que pronto nos volvamos a encontrar en otros espacios. El sábado que viene, ya que estamos haciendo haciendo publicidades, el sábado que viene, pero yo lo puse en Instagram, no sé cómo decírselos, está en el Instagram y está en Facebook, va a haber una charla sobre fenómeno psicosomático, y vos, Delia, que estuviste tantas veces en el hospital, sobre los casos de asma, para pensar esa cuestión a partir de la institución Ulloa. Entonces, Sí, es a las 11 hora argentina y creo que es más temprano en México, ahora no me acuerdo. pero lo podemos ver en tu Instagram. Lo pueden ver en el Instagram, sí. El ¿Cómo Instagram. ¿Cómo A se ver, espera que me fijo cómo es el Instagram, porque creo que es Pablo Capdeviel. Pablo Capdeviel es el Instagram. Sí, igual Sí, yo en Pablo el Capdeviel todo instituto, junto. en Y el si no le Ulloa también preguntan te a sigo, Eric, aunque vos no me ves. está. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo? Que en el Ulloa te sigo, aunque vos no me ves. Ah, Porque, bueno. claro, porque es por Instagram. Por Instagram, claro. Bueno, es el sábado que viene, ya les digo, 11 horas hora argentina, y después, bueno, si se quieren, bienvenidos a nuestra actividad que tenemos con Eric, Andrea, y no sé si alguien más que está hoy presente. Les mando un abrazo, que sea un lindo fin de semana para todos ustedes, a brindar, al menos con agua, por el avance y progreso del psicoanálisis, ¿eh? Que estén muy bien todos. Muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Gracias a vos, impecable. Muchas gracias. Y gracias, Eric. Gracias, Luego, Eric. gracias a Gracias, todos. Eric. Eso, Gracias. chau, chau. Seguí chau. promoviendo estas cosas, Eric. Dale. Gracias. Adiós, chau.